Bueno, hermano, como ya hemos mencionado, estamos con una serie de parábolas, las cuales hablan acerca del reino de los cielos. Es bastante interesante cuando leemos y estudiamos estas parábolas, porque nos muestran situaciones cotidianas de nosotros, circunstancias que experimentamos nosotros a diario, y el Señor utiliza, o en ese momento utilizó esto para mostrar cosas, como lo dice la misma palabra, que estaban ocultas o que están ocultas a los ojos de los hombres y al entendimiento de los hombres. Y es precisamente lo que veremos en esta mañana, cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza situaciones cotidianas, situaciones diarias para mostrar verdades a las personas. Y esas personas estaban compuestas por discípulos y personas que no eran precisamente discípulos de Cristo. Y Él habla estas analogías, estas historias, con la finalidad de que las personas puedan comprender la verdad del Evangelio o la verdad que Él quiere mostrar. ¿Por qué, como decía nuestro hermano la semana pasada, por qué no hablar simplemente con claridad, como los discípulos le decían a Él? ¿Por qué hablas por parábolas? ¿Por qué hablar así? Y era necesario para ayudar a las personas. Sin duda alguna, ese era el propósito fundamental de nuestro Dios, ayudar a esas personas para que en realidad pudieran ver la verdad con claridad y no a su manera o a su conveniencia. La parábola de esta semana está desde el versículo 24 del capítulo 13 de Mateo. Mateo 13 del 24 al 43. Ciertamente ahí hay tres parábolas, pero las tres parábolas están conectadas, están enlazadas, es decir, ellas quieren transmitir lo mismo y están allí. La vamos a leer y a exponer, pero estas muestran lo mismo. Quisiera que leyéramos, como ya se ha leído desde el 24 al 30, que leyéramos la de la mostaza, que sería la segunda parábola, para no hacerlo tan repetitivo. Vamos a leerla. Dice el Señor Jesucristo: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de toda la semilla, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Como les comenté, tenemos desde el 24 al 43, el trigo y la cizaña. Ese es el título del pasaje, el trigo y la cizaña. La primera estructura, la buena semilla, que va desde el versículo 24 hasta el versículo 33, para ser más claro. Y la segunda lleva por nombre la cizaña, y va del 34 al 43. Esas serían las dos estructuras que estaremos viendo. Como les decía, el Señor utiliza situaciones diarias, cotidianas, para mostrar verdades. No solo vamos a ver una verdad natural que nosotros todos podemos manejar o todos podemos experimentar, sino que también veremos verdades espirituales, las cuales están comprimidas o contenidas en estas parábolas o en estas analogías que el Señor les enseña al pueblo que estaba a su alrededor y a sus discípulos. Vamos a leer desde el versículo 24 para ver la primera parábola. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue, y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues,
¿tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la primera parábola. Es bastante interesante lo que la verdad que el Señor les está enseñando a ellos por medio de esta parábola. Y aquí Él utiliza o dice que un hombre tiene un campo, una viña, un terreno, y en ese terreno que él posee, él siembra una buena semilla. Es interesante eso que él dice allí, una buena semilla. Y cuando nosotros vemos a un agricultor, él tiene su terreno, tiene su campo, durante el verano esa persona limpia eso. Eso trae mucho trabajo, limpiar ese terreno, dejarlo limpio, eso debe quedar limpio, impecable. ¿Para qué? Para poner la semilla en ese lugar. Pero ese agricultor hace todo ese trabajo durante varios meses para dejarlo listo. Él se preocupa por buscar una buena semilla. Él no agarra cualquier semilla que esté podrida, que esté vencida, que esté dañada. Él selecciona la semilla. Él busca esa semilla que está buena, que él sabe que va a dar un buen fruto, porque si no perdería todo su trabajo. Por eso el agricultor se esmera y se esfuerza por sembrar algo bueno, una buena semilla. Por eso él utiliza ese término allí de buena, una buena semilla. Pero la misma parábola nos enseña y nos muestra que al haber introducido esa buena semilla en ese campo mientras dormían, mientras que pasaba el tiempo para que esa semilla creciera, vino un enemigo y también sembró algo adicional, es decir, siembra cizaña. Es bastante interesante esto, porque cuando usted siembra cualquier tipo de semilla, en este caso nuestra parábola refleja el trigo, pero también en otras semillas usted siembra eso y sale la planta que usted ha sembrado, pero también sale una planta idéntica. La planta es idéntica a la que usted ha sembrado. ¿Cómo sale esto? Como dice el mismo Señor, durante el tiempo que va creciendo esa semilla, durante ese tiempo también va creciendo esa cizaña, eso va brotando. En el caso del trigo, es interesante porque el trigo crece y echa su fruto. Cuando el trigo echa su fruto, él se inclina por el peso del fruto. El trigo y la cizaña son idénticos. Usted para diferenciar eso sería casi imposible a cierta vista. Pero cuando llega el tiempo, llega el momento del trigo echar fruto, es donde marca la diferencia. El trigo se inclina por el peso del fruto, pero la cizaña se mantiene erguida, se mantiene firme, se mantiene derecha, porque ella no tiene ningún peso en sí mismo, porque es simplemente cizaña. Por eso, en la parábola, los siervos del padre de familia van preocupados y le dicen a él, Señor, ¿tú no has sembrado una buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que ha nacido cizaña juntamente con el trigo? ¿Cómo es posible esto si tú sembraste algo bueno? Él es claro y le dice, un enemigo ha hecho esto. Él es el que ha colocado dicha cizaña allí. A su vez ellos les dicen, Señor, si quieres vamos y la quitamos inmediatamente para que no le haga daño al trigo. ¿Por qué? Porque ellos saben que van a perder todo su trabajo de meses, trabajo duro, en el sol, labrando la tierra, suavizando la tierra para que esa semilla pueda producir algo. Y es en ese momento donde el dueño de la tierra le dice, no, es necesario esperar hasta el final. ¿Para qué? Para recoger el trigo. ¿Por qué él decide esperar hasta el fin? Uno, va a saber diferenciar entre uno y otro por el fruto que tiene el trigo y el otro no tendrá ningún fruto. Lo segundo,
Cuando se trabaja la tierra, especialmente para el trigo, eso queda muy suave. La tierra queda muy suave y las dos plantas están cerca o casi unidas. Si jalas la cizaña, traerás también al trigo, lo levantarás también de su lugar. Por eso el dueño del terreno le dice, no se te ocurra arrancar la cizaña ahorita, porque también quitarías o retirarías el trigo y se perdería el trabajo. Se perdería el trabajo, el dinero, el esfuerzo, todo. Y eso en el transcurso de un año. Se pasan varios meses antes de sembrar, luego el proceso para que crezca y luego el proceso para cosechar. Si lo arrancas naciendo, se va a perder absolutamente todo, porque eso va de periodo en periodo. Si no, pregúntele a un agricultor, aquí hay varios agricultores. Si usted le arranca una mata a uno de los agricultores de aquí, va a tener serios problemas con ellos. ¿Por qué? Porque ellos han trabajado duro para labrar ese campo, para sembrar esa semilla y para que crezca. Perder esa semilla es perderlo absolutamente todo. Por eso, no solo los de aquí, sino el de la parábola también dice esperen el tiempo indicado para poder retirar la cizaña de su lugar. Es interesante lo que les decía de que esa es una buena semilla sembrada en ese campo y que ella en su debido momento daría su fruto. Eso para introducirnos en la siguiente parábola, y quizás no la vamos a definir a profundidad, pero para que al final podamos ver la línea que hay entre las tres parábolas. Dice el verso 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esta parábola muestra muchas cosas, entre ellas identifica el tamaño del grano. Dice que el grano es el más pequeño, el más diminuto de todos ellos. Pero es interesante porque, al igual que la parábola anterior, es sembrado. Es decir, se sembró esa semilla. Y dice que esa semilla crece y se hace un árbol muy grande. Pero también hay algo interesante aquí. Dice que las aves de los cielos vienen y hacen nido en ese lugar. En la parábola anterior dice que el enemigo vino y sembró cizaña. Vamos viendo de alguna manera la relación que puede existir en una cosa y otra. ¿En qué sentido? Este es un buen árbol, pero viene esa ave y hace un nido en ese lugar. Eso tiene mucha relación entre sí y ya lo vamos a ver. La siguiente parábola dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta parábola es interesante y para su momento causó un desorden en lo que serían los judíos, porque al Señor ilustrar la levadura en este punto de forma positiva, para ellos no era muy agradable esto, porque para ellos la levadura siempre simbolizó pecado. Es decir, ellos limpiaban su casa buscando cualquier partícula de eso. ¿Para qué? Para que no se contaminaran, porque para ellos la levadura siempre simbolizó pecado, siempre fue así. Pero al Señor Jesucristo ilustrar esto, tuvo que haberlos hecho turbar un poco con sus palabras, al decirle que la levadura se podía relacionar o comparar con el reino de los cielos. Para ellos quizás fue algo inaudito, algo que quizás no encajaba. ¿Por qué? Por su forma de pensar, por su cosmovisión. Y es donde el Señor siempre hizo todo diferente, pero no fuera de la línea. Él marcó siempre la diferencia en las cosas que hacía, pero siempre con la finalidad de enseñarlos y ayudarlos. Pero cuando la persona tiene una formación en su mente, es difícil romper eso. Por eso siempre chocaban con lo que él decía. Él dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Comparar el reino de los cielos con la levadura fue
quizás para los judíos una locura, pero él dice, o al final de cuentas todo esto va a ser resumido en una sola cosa, porque dice que se coloca allí, pero va a dar un gran fruto. Ese es el propósito, de alguna manera, de esta parábola, mostrar el gran fruto que eso tan diminuto puede hacer. Es lo que ha venido haciendo en las dos parábolas anteriores. Una buena semilla da un gran fruto. Es bastante interesante todo esto, porque esto, nosotros, en esto que hemos visto, que hemos escuchado, esto está sumamente relacionado con lo que es el Evangelio de Jesucristo. Ciertamente ha sido o es algo muy pequeño sembrado en este mundo, y eso al fin de todo traerá un gran fruto. Quizás podemos nosotros pensar, pero es que hay más personas del mundo que personas cristianas. Pero dice la parábola, nuestra primera parábola, que al final de la siega o el día de cosechar todo eso, se quitará lo malo y quedará lo bueno. Entonces, ¿qué será mayor? ¿Qué será más grande? ¿La cizaña o el trigo? ¿O la levadura? ¿O esta semilla de mostaza que estará allí? Eso será abundante, eso será grande en comparación de esa cizaña que será arrancada, que será quitada, y predominará solo la buena semilla de ese dueño de ese campo. Eso es lo que predominará, y es lo que él quería mostrarle a esa multitud, y no solo a la multitud, sino también a sus discípulos. Y esto es para pasar a nuestra siguiente estructura, donde el Señor les va a explicar a ellos en realidad qué representa cada una de estas cosas. Dice el verso 34, con relación a lo que es la cizaña, dice: todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y todos los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los quemará, y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es interesante cómo al finalizar el Señor de hablar estas parábolas, se retiran todas esas personas, y ahora empieza a explicárselas a sus discípulos, y Él va defendiendo cada una de esas cosas, como les mencioné hace un momento, y lo dice Él mismo, lo reafirma. Ese evangelio de Jesucristo es el que ha sido sembrado. Esa es esa buena semilla que se ha sembrado. ¿Pero dónde? Necesariamente en un campo, como lo dice la parábola. Se ha sembrado en aquellos que creen en el Hijo de Dios. En ellos se ha sembrado. Él posee esa buena semilla. Él se ha preocupado por tener una buena semilla, y simplemente agarró el campo y sembró su semilla. Esa semilla es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: y el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él ha venido y ha sembrado esa buena semilla en los corazones de aquellos que creen en Él. Pero también Él dice que en los hijos del malo alguien también los ha sembrado. Pero si Dios es el que ha creado a todos los hombres, a todos, ¿cómo es posible que Él siembre eso? Satanás siembra incredulidad en el corazón de las personas. Satanás los ha engañado, los ha seducido con los placeres y los deleites de este mundo.
y el hombre se mantiene atrapado en eso. Y por eso le es imposible creer a lo que Cristo ha mostrado por medio de su evangelio. Es allí donde vemos que han crecido los dos juntos. No estamos nosotros como iglesia en este mundo, no somos esa buena semilla de nuestro amado Dios, sí lo somos, pero la cizaña está allí. Y como hemos mencionado, la cizaña siempre se mantiene fuerte, pero el trigo de alguna manera siempre será un poco más débil. ¿Por qué? Por su fruto. Llevar fruto en este mundo traerá sufrimiento, traerá muchas dificultades. Tendremos menos ventaja que el trigo porque él no lleva ningún tipo de fruto, él no tiene ningún tipo de sufrimiento. Pero ese trigo debe sufrir y sufre de alguna manera en este mundo caído y corrupto. Al ver que él está sumamente erguido, que está sumamente fuerte, puede ocurrir lo que ocurría en las parábolas anteriores que vimos la semana pasada, donde los terrenos de alguna manera podían ser ahogados por lo que este mundo ofrecía. Y es de alguna manera la línea que traen todas estas parábolas. Si las personas que son trigo, que están creciendo, porque Dios ha sembrado en sus corazones esa buena semilla, están creciendo y empiezan a ver que el otro está muy erguido y deciden simplemente dejarlo, entonces nunca ha sido sembrado en ellos esa buena semilla. Por eso, al fin de todo, nosotros veremos quién en realidad era el trigo y quién no lo era. El que simplemente desiste, esto es muy difícil, esto es muy pesado, las responsabilidades con la iglesia local son muy difíciles, yo no puedo. Ese era la cizaña. No pudo, porque no podrán jamás, la cizaña jamás podrá soportar la carga de los frutos que se deben llevar como iglesia de Cristo. Hay algo interesante aquí en esta explicación de nuestro Señor Jesucristo con respecto al fin del siglo. Nosotros como iglesia local no pudiéramos esperar llegar al fin del siglo para impartir disciplina o justicia dentro de la iglesia. En ese punto nosotros no podemos aplicarlo a la iglesia porque la palabra nos enseña que está la disciplina eclesiástica para ir corrigiendo las faltas, porque nosotros debemos mostrar la pureza de nuestro amado Dios. Entonces, una iglesia local no puede aferrarse a esto al punto de dejarlo todo hasta el fin para juzgar. No se puede hacer de esa manera. En ese punto o en ese sentido no podemos aferrarnos a esta parte desde el punto de vista para aplicar lo que es la disciplina. La disciplina se aplica acorde a lo que se va desarrollando, lo que va sucediendo en la iglesia local. Por eso, esta parte sería una advertencia para lo que es la iglesia. Cuando el Señor les dice a los discípulos, y el que ha sembrado esto es el diablo, es para tener en cuenta que él también trabaja, que no debemos ignorarlo nunca a él. Él siempre está acechando tu hogar, tu matrimonio, a tus hijos, a tu hermano que está a tu lado, a todos los creyentes siempre están siendo acechados por Satanás. Esto es una clara advertencia para el creyente, que debe estar atento ante las maquinaciones del enemigo. Si usted es trigo, debe tener en cuenta de que Satanás lo está acechando, de que Satanás lo puede persuadir con cizaña a su lado y usted no darse cuenta. Por eso es necesario evaluar la situación. Si usted ve que la persona da un fruto genuino del Espíritu correctamente, usted puede confiar en él. Pero si esa persona no da un fruto que se evidencie por medio de la Escritura, entonces es una cizaña. Y usted debe tener cuidado con la cizaña. Ciertamente va a crecer junto con ella, porque el Señor dice, los dejaré que crezcan juntos, pero en aquel día los cortaré. Como dice Juan dice, y salen de nosotros porque no son de nosotros, simplemente son cizaña. Eso sucederá en toda iglesia local y en todas las generaciones. Verás creyentes sentados escuchando la palabra, personas que están allí quizás todos los días, pero llegará un momento donde se retiran. ¿Por qué? Porque simplemente era cizaña. Así haya pasado por todos los sacramentos, así haya hecho todo, predicado, hecho de todo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que crece junto al trigo la cizaña. Están allí
al mismo nivel, son idénticos, pero debemos recordar, lo que lo diferencia es el fruto. El fruto es lo que lo diferencia y es donde siempre la iglesia, el creyente, debe colocar su mirada, como el Señor se los estaba enseñando, como Él se los estaba mostrando al finalizar todo. Entonces es necesario que nosotros veamos, y cuando les decía con respecto a que no se debe esperar hasta el fin, vemos que el mismo versículo 41 dice que Él enviará a los ángeles a hacer esto. Por eso es que nosotros como iglesia no podemos esperar ese momento, porque los ángeles se encargarán de recoger la cizaña que está en este mundo. Hoy nosotros podemos ver infinidades de injusticia, infinidades de problemas. Eso está sumamente fuerte, sólido, pero nosotros no podemos hacernos las ideas que surgen, como que ¿por qué Dios ha olvidado este mundo? ¿Por qué Dios no ataca esos problemas o esas dificultades que están sucediendo en el mundo? ¿Por qué acaso Dios se ha olvidado de este mundo? Esta parábola nos muestra, o la explicación de la parábola nos muestra que el Señor está esperando el momento indicado para quitar lo malo de este mundo, para retirar lo malo de este mundo. Y quizás pudiéramos relacionarlo con esta pandemia que estamos viviendo. ¿Quién ha sido la mente maestra de todo esto? Ciertamente es Satanás, influenciando las masas que quieren dominar, que quieren gobernar el mundo entero. Pero es donde nuestro Dios permite que esto suceda para mostrar su gloria, para mostrar su grandeza. En medio de todo este sufrimiento, ¿cómo deben estar los hijos de Dios o los hijos del reino? Simplemente creciendo y dando fruto. Eso es simplemente lo que debe suceder. Pero si nosotros nos alejamos de nuestra iglesia, si nosotros no estamos conectados con la palabra de Dios, vamos a estar abrumados, vamos a estar desconcertados con todo lo que sucede en el mundo. Y cualquier noticia, así sea mentira, que se diga por los medios de comunicación, nosotros la creeremos. Nosotros seremos persuadidos por eso y pondremos a un lado la palabra de Dios. Por eso es necesario meditar en lo que la palabra nos enseña y nos muestra. Esto se relaciona con todas las cosas malas y pervertidas que pasan en este mundo. ¿Quién las hace? Satanás hace todas estas obras, utilizando a seres humanos. En esa parte es bastante sencillo. Y esas cosas buenas, donde los creyentes, donde nuestro gran Dios ha depositado su buena semilla, eso sucede porque nuestro Dios domina y gobierna esas áreas para que las cosas salgan acorde a lo que Él ha planificado, a lo que Él ha hecho. Entonces, estas parábolas nos enseñan una gran realidad. ¿Qué le sucederá a aquellas personas que simplemente están en este mundo e ignoran totalmente la gracia y la misericordia de Dios? En aquel día serán atadas en manojos, como dice la parábola, y serán lanzadas al fuego eterno por su pecado, por su maldad, porque simplemente se rehusaron a creer en lo que nuestro gran Dios ha hecho. Todo el mundo entero hoy disfruta de la misericordia y de la gracia de Dios. Esa cizaña en el campo pudo crecer muchísimo por la misericordia de Dios, esperando el momento indicado, pero de la misma manera le sucederá a los hombres. Los hombres en aquel día han vivido, se han deleitado, han hecho de todo en este mundo, pero simplemente no han creído al Evangelio de Cristo, porque Él ha venido y ha sembrado su semilla en esta tierra. Pero ¿qué sucede? El hombre se rehúsa a creer, y en el fin de todo, al fin de tu vida, sucederá lo que dice el versículo 42, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. De allí no se escapará nadie, nadie se podrá escapar de ese lugar. Es horrible, y Él muestra ciertas cosas que sucederán allí. Él dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las personas experimentarán molestia, furia en gran manera, lloro en gran manera. ¿Por qué? Porque han rechazado al Señor de gloria, han rechazado el Evangelio de salvación que nuestro amado Dios ha sembrado en este mundo, y ese será el lugar para todos ellos. Por eso, si nosotros escuchamos
Si nosotros estamos siendo expuestos ante la palabra de Dios, roguemos, clamemos a nuestro Dios para que Él siembre su buena semilla en nuestro corazón y nosotros podamos ser parte de los hijos del reino y no seamos parte de este lugar tan espantoso. Nosotros, o las personas que se exponen a la verdad del Evangelio, pueden clamar a nuestro Dios para que Él tenga misericordia de sus vidas por sus propios pecados, por sus propias maldades. El hombre lo puede hacer, pero si el hombre se rehúsa a creer, si el hombre simplemente se deleita y se siente complacido en lo que hace, estas serán las consecuencias para él por haber rechazado la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por eso él finaliza esta explicación en el verso 43 y dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Solo aquellas personas que son trigo en realidad resplandecerán, serán justificadas por la sangre de Cristo, serán salvas de esa condenación que muestra el verso 42. Solo aquellos que han creído en el Evangelio, solo aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, solo ellos podrán obtener salvación. Es bastante interesante ver la realidad de los hombres en el fin de todo. Esta parábola quizás de alguna manera tan sencilla que muestra cosas cotidianas, muestra el fin, y como dice el mismo Salmo, porque es un Salmo que lo muestra, dice que él hablaría en parábolas a los hombres. Es bastante interesante cómo esos ejemplos que él tomó de la vida diaria, del que estaba en su entorno, en su alrededor, mostraba verdades eternas, verdades ocultas, como dice la misma palabra, desde antes de la fundación del mundo. El hombre ignoraba totalmente esto, y actualmente el hombre ignora que Dios juzgará sus pecados. El hombre ignora totalmente esto, y es algo que no se debe ignorar. Por eso él dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Preste atención a lo que la palabra de Dios enseña. No es una fábula, no es un invento, es algo real. Recordemos que la parábola no es simplemente algo inventado, tiene personajes vivos que están allí, son cosas que suceden a nuestro alrededor, y eso es lo que sucederá. El hombre, cuando limpia el campo, recoge el monte, lo une y lo quema. Y es lo que nuestro Dios dice de los hombres. En aquel día recoge a todos esos perversos, a todos esos pecadores, y los lanza al infierno. Eso es algo real que sucederá. Por eso no debemos ignorarlo, ni los que son creyentes, ni aquellos que están allí escuchando y pueden ser parte de esto también. Hermanos, tengo 3 resoluciones para este pasaje. La primera de ellas: debemos tener paciencia hasta que sea nuestro tiempo para dar fruto. Debemos tener paciencia hasta que sea nuestro tiempo para dar fruto. Debemos tener paciencia, no debemos desesperarnos. En el momento indicado vamos a mostrar el fruto del Espíritu que Dios ha hecho crecer en nosotros. No debemos correr por ese fruto, eso va a salir solo, pero debemos estar unidos a Cristo. Como dice la misma palabra de Dios, el pámpano separado de la vid no puede dar fruto. Debe estar unido para poder llevar fruto. La segunda, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Nunca debemos ignorar a Satanás. Satanás está como león rugiente buscando alrededor de todos nosotros para ver a quién puede devorar. Lo que nos puede ayudar es la lectura de su palabra y la oración. Es fundamental esto para nuestras vidas. La tercera y última: el Señor castigará la maldad de los hombres malos. El Señor castigará la maldad de los hombres malos. En aquel día, todas las abominaciones y todas las locuras que los hombres perversos hacen en este mundo, incluso a su iglesia, a los hermanos que experimentan sufrimiento por los malvados, por los perversos, ellos pagarán las consecuencias. Ellos en aquel día sufrirán su castigo por haber hecho
lo malo, por haberle hecho daño a los hijos del reino, como lo muestra esta parábola. Entonces, hermanos, es necesario meditar en que nuestro Dios ha sembrado en nosotros la buena palabra, que debemos tener cuidado del maligno y que debemos esperar nuestro tiempo para mostrar ese fruto que nuestro Dios ha sembrado en nosotros.